En mi videocolumna de Latinus de la semana pasada, señalé cuáles son, desde mi punto de vista, los 8 elementos que deben orientar la agenda de rescate y reivindicación democrática frente al discurso y a la operación de regresión autoritaria que el morenismo ha venido llevando a cabo. Entonces, me ocupé de los primeros 4 puntos. No perder la esperanza, reivindicar el pluralismo, no caer en la lógica del juego binario e intolerante que se ha impuesto desde el oficialismo y agotar los espacios institucionales a nuestro alcance para combatir todos los actos autoritarios que se realicen desde el poder. En esta ocasión, quiero abordar los últimos 4 puntos que mencioné entonces, es decir, tener un diagnóstico adecuado de lo que pasó, construir una alternativa programática, hacer mucha pedagogía pública y, finalmente, estar preparados con realismo para lo que viene. El 5.punto de la agenda mencionada y el primero de los que me ocuparé en esta ocasión es el de la necesidad de realizar un diagnóstico adecuado de lo que pasó para que una opción antidemocrática como Morena haya alcanzado el poder y se haya consolidado en este, desplegando su agenda autoritaria con el respaldo de amplios sectores de la población. El asunto no es menor, porque se trata de hacer una revisión crítica de los errores que se cometieron en el pasado e identificar los pendientes que fueron soslayados o bien no debidamente atendidos en su momento, creando en consecuencia las condiciones para que el discurso autoritario, demagógico y populista del oficialismo echara raíces entre nosotros. Es claro que el proceso de democratización que se operó en México en la última parte del siglo pasado no trajo consigo una mejora sustancial en las condiciones de vida de muchas y muchos de los mexicanos, ni logró resolver la añeja demanda de justicia social. Así, la ominosa pobreza y la oceánica desigualdad que nos han marcado fueron temas que las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos en las últimas décadas, incluidos aquellos electos democráticamente, no pudieron o no supieron resolver y crearon en consecuencia un delicado caldo de cultivo que alimentó el descontento de amplios sectores de la sociedad. Es preciso reconocer que hubo muchas cosas que no se hicieron bien en el pasado y que eso provocó que para muchos las conquistas democráticas, que son innegables, aparecieran como algo lejano y hasta prescindible y renunciable a cambio de una aparente mejoría que en realidad es coyuntural y para nada estructural, como la que les ofreció el morenismo y su agenda de clientelismo político. La revisión crítica de lo que se hizo mal, es indispensable para cerrar un capítulo de nuestra historia política y para encontrar las soluciones que nos permitan que la defensa de la democracia no se base en una propuesta de retorno a un pasado que no solo no supo resolver muchos de los problemas que nos aquejan, sino que provocó el contexto propicio para el advenimiento de Morena y de su proyecto. El rescate de la democracia no puede obviar que hay muchas cosas que deben cambiar en el futuro. Eso me lleva al 6.punto, que es la indispensable construcción de una alternativa programática. El rescate de la democracia debe estar sustentado en un conjunto de propuestas que representen la agenda política e ideológica que se presente como una verdadera opción, que, reivindicando los auténticos valores y principios democráticos, no se plantee como un mero regreso al pasado, que demostró, además de sus graves pendientes y problemas, no ser una alternativa viable al discurso y a las posturas populistas y antidemocráticas que hoy prevalecen. Parte del problema que vive el país es la ausencia de brújula y de cualquier autocrítica de los partidos de oposición que, mientras mantengan su incomprensión de la realidad que vive el país y sus posturas trasnochadas, solo le seguirán siendo funcionales al oficialismo. La sociedad debe encontrar alternativas políticas e ideológicas que se planteen como disyuntivas reales al discurso demagógico y autoritario del gobierno y su partido, que hagan de la cuestión social y de sus pendientes su centro de atención, a la par de que reivindiquen y aboguen por los principios y postulados del Estado democrático constitucional de derecho. Mientras esa agenda no se construya, cualquier rechazo a las políticas autoritarias del morenismo está condenada al fracaso. En 7.º lugar, es importantísimo hacer mucha pedagogía pública. Vivimos tiempos de posverdad, en donde la mentira, la falsedad y los otros datos han servido para construir la verdad oficial a partir de un potente aparato propagandístico y de comunicación gubernamental que insistentemente pretende vender que vamos bien y que toda crítica a la acción del gobierno y su partido responde a los peores intereses. Frente a ello no cabe sino insistir en señalar con datos y hechos documentables las condiciones reales en las que se encuentra el país,
así como la inconveniencia y el daño que muchas de las decisiones gubernamentales traen consigo. Se trata de explicar, explicar y volver a explicar. Solo así, haciendo una tarea de resistencia informativa y discursiva y con mucha paciencia y vocación pedagógica, puede evitarse que la narrativa y la verdad que quiere imponerse desde el poder sea la única en el campo. Para ello, habrá que recurrir y explotar todos los espacios posibles, los medios de comunicación convencionales y también los medios alternativos como las redes sociales, los espacios académicos y hasta los circuitos sociales y familiares. Finalmente, en octavo lugar, habrá que estar listos con realismo, pero con resiliencia, con vocación de resistencia para los tiempos difíciles que se nos vienen encima. La obra de devastación aún no termina y continuará este año, entre otras cosas, con la pretendida reforma electoral que busca acabar con todo espacio para que el disenso y el pluralismo tengan cabida en las instancias de representación política, así como con la definitiva destrucción del INE y de su autonomía. Hay que tenerlo presente y prepararnos para dar las batallas que sean necesarias. También es probable que ante ello el gobierno endurezca sus posturas y busque utilizar todo el aparato del Estado para inhibir toda resistencia. Así actúan los autoritarismos. Es parte de su naturaleza. Sin embargo, la única manera en la que podremos salir del ciclo autoritario en el que nos encontramos es con constancia, decisión y sobre todo sin cansancio, resistir individual y colectivamente para no terminar de perder nuestra democracia. Es una tarea complicada, ardua y en muchos sentidos desalentadora, pero nos toca como sociedad darla. Vale la pena.